Shalom. Welcome to Bethariel congregation. I want to ask you a question. Who believes in miracles here? Yay, amen. By the way, we have one here today, and that's Danielle. Where are you, Danielle? Danielle, there she is. You know, I want to tell you, we're so glad to have you with us, because I remember, even the night before your operation, I know that the doctors were not positive at all, and we had a prayer meeting here, and here you are today. This is great. And je crois que vous voulez dire quelque chose, n'est-ce pas? Vas-y. Ah, vas-y. Oui. Non, il faut le mettre on. Deux, trois. Mais en tout cas, je suis bien contente d'être à la maison Bethariel, la maison du Lion. Comme vous le savez, j'ai une embolie aortique bilatérale. Aha. Et puis les médecins et les chirurgiens m'ont dit, c'est vous qui allez choisir. Vous acceptez la chirurgie, il y a des risques. Vous refusez la chirurgie, il y a des risques. Ça fait que pendant 2 jours, ça a trotté dans ma tête. Puis moi, il faut que je vous dise que j'ai vécu quelque chose de spécial avec mon Dieu. J'étais environnée de sa présence, des prières et tout ça, puis j'étais prête à m'en aller. Je ne pensais pas ce que je laissais en arrière, mais j'étais prête à m'en aller. Alors donc, j'ai décidé que oui, j'acceptais la chirurgie, mais Daniel n'était pas au courant. Donc, mes enfants étaient au courant, mais pas Daniel. Puis, il se promenait avec les enfants pendant que j'étais dans la chambre, bien sûr. Puis il dit, moi je suis inquiète pour votre mère, j'aimerais qu'elle accepte la chirurgie. Ça fait que après 58 ans de mariage, nos enfants nous ont fait signer un contrat que lui prenne ses 3 repas par jour et que moi j'accepte la chirurgie. That's right. Et puis en tout cas, c'est le Very moment good. que j'ai vécu avec Dieu. Très bien. Good. Thank you so much. Amen. Well, we've seen, you probably felt how strong her voice is, and I'm telling Ustedes han you, oído cuán fuerte era su voz. Empezamos pronto la fiesta de Rosh Hashanah y tenemos panfletos en inglés y en yiddish, sobre todo para los judíos en Montreal, panfletos que han sido traducidos al yiddish por Sharon y Connie. También cuando venga la fiesta de Sukkot, tenemos un mikve, un bautizo. Si ustedes nunca han sido bautizados, les diré que si nunca han sido bautizados, vengan después del servicio o háblenme y estaremos esperándolos. Algo más que quiero compartir con ustedes. Tenemos a los jóvenes, al grupo de Shiloh. Tuvimos una reunión el sábado pasado con música, la palabra del Señor y qué más. Y alimentos. Comimos, fue maravilloso, para mí es maravilloso. Esta es la próxima generación y yo tengo que poner muchos esfuerzos con ellos para animarlos a seguirlos adelante. Sobre todo ahora que hay tanta gente que está a punto de irse de la fe. Ellos están listos para hacerlo. Y tenemos a Timoteo aquí, quien está cuidando de nuestra juventud, y su esposa Jessica. Abramos nuestras Biblias en el 2 de Samuel, capítulo 5. Este libro es muy extremoso, desde el drama y los conceptos bíblicos importantes, porque aquí se mezclan, donde la fragilidad humana y el consejo de Dios chocan. Pero, sin embargo, abrir este capítulo 5 es como salir de un largo túnel en una nueva era brillante de la historia de Israel, donde las disputas familiares se ponen de lado por un tiempo, porque ya que es un momento crucial en la historia de Israel. Aquí David es finalmente ungido rey de todo Israel. Esta es su tercera unción. Primero con Samuel, luego por el pueblo de Judá, ahora al fin por todas las 12 tribus. Se necesitaron 20 capítulos, del 1 de Samuel 17, cuando Dios lo escogió por primera vez para llegar aquí. Es también en este capítulo donde David conquista Jerusalén. Por primera vez, esta ciudad está asociada con Israel y el pueblo judío. Y la gente judía
y Jerusalén va a ser la capital de Israel hace 3000 años. Esta ciudad es la ciudad de Dios. Es el lugar que Él escogió para construir su templo y para morar y para eventualmente establecer el eterno reino. Pero aquí de nuevo Jerusalén comienza, es la capital de Jerusalén y para siempre, porque es aquí donde el Señor traerá la nueva Jerusalén. Dios traerá del cielo a la nueva tierra. Desde ese momento, en 2 de Samuel 5, Jerusalén ha pasado por tantas guerras y conflictos. Ha sido construida y destruida más de 17 veces, sitiado más de 45 veces. Hoy, después de 3000 años, se ha convertido en una, o muy probablemente la pieza más disputada de bienes raíces en el mundo. Y creo que se convertirá aún más a medida que nos estamos acercando a la venida de Yeshua, porque el rapto está pronto a llegar. Este es el lugar donde Yeshua está regresando y va a construir su reino. Pero en medio de esta histórica oposición es una sección donde encontramos una de las más fuertes promesas de Dios acerca de esta ciudad y sobre David, la promesa davídica. Este pacto davídico dice que siempre habrá un descendiente de David. Y hay una poderosa conexión entre esta promesa para nosotros, porque en esta promesa, en 2 de Samuel y en el Nuevo Testamento, porque este Nuevo Testamento nos abre una nueva era con ella. Las primeras palabras del Nuevo Testamento son el libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David. Este es el comienzo del cumplimiento de este convenio que encontramos en el texto. Esta promesa es eterna. Continuará aún hoy y más allá, porque este pacto nos dice que siempre habrá una familia judía de la tribu de Judá, siempre en el tiempo mesiánico. Y parece que las fuerzas del mal han entendido el gran punto de reflexión importante en la 2 de Samuel 5. En nuestro capítulo, después que David conquista Jerusalén, los filisteos se reunieron en gran número, pero esta vez vienen tan cerca de Jerusalén, a las puertas de esta ciudad, para detener a David. Su presencia interrumpe el flujo de la historia, pero siempre son parte de ella. Fue entonces cuando David preguntó al Señor y los filisteos perdieron, pero regresaron, aún con más numerosos y con más grande decisión. Y seguro querían ganar y combatir una y otra vez. Su decisión de luchar contra David en el momento en que ocupó Jerusalén y su determinación y persistencia aquí y más tarde fijó la prioridad en la historia de Israel hasta hoy. Aquí es donde entendemos que la batalla tiene una gran dimensión espiritual. Es cuando comprendemos mejor que este incomprensible odio, incluso lo encontramos ahora en el Medio Oriente contra Israel. Sin embargo, en medio de toda esta gran historia que está pasando, hay tantas aplicaciones prácticas para el creyente hoy. Por ejemplo, cuando David decidió traer el arca del pacto a Jerusalén, al principio fracasó. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué fracasó? Porque no lo hizo de acuerdo con la forma en que Dios le pidió que lo hiciera. Eso es por lo que fracasó. Porque se confiaba en los demás. Porque no checaba la información. Pero ¿cuál es el camino de Dios entonces? ¿Cuál fue el camino de Dios para él? ¿Y cuál es su camino para nosotros? ¿Dónde encontramos su voluntad? En este texto David nos va a enseñar. Después de este primer intento fallido, David parecía haber aprendido tanto. Y lo que sigue es una vida tan exitosa con Dios, al menos por un buen tiempo. Esta es la clave del éxito que queremos tener. Y quiero compartir con ustedes. Veamos ahora cómo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, inspiró cada palabra de esta maravillosa parte de las Escrituras. En los versos de apertura de 2 de Samuel 5, vemos a representantes de las 12 tribus de Israel viniendo a Hebrón para ungir a David. Allí finalmente reconocen que Él es el ungido de Dios después de mucho tiempo, y lo leemos en el versículo 3. Dice, por lo tanto, todos los
viejos de Israel, ancianos de Israel, se acercaron al rey en Hebrón y le pidió hacer un pacto con ellos en Hebrón ante Jehová y ungió a David rey sobre Israel. Israel es ahora el nombre adoptado tanto para el sur como para el norte del país, como lo es hoy. La ciudad de Hebrón, que no está muy lejos de Israel, de Jerusalén, está bien elegida para este primer recogimiento, reunión de todo Israel, porque aquí es donde Abraham, Isaac y Jacob, cuyo nombre era Israel, aquí fueron ellos enterrados. Los rabinos del Zohar pensaban que era un movimiento necesario, porque David y la nación necesitaban reconectar con la historia. Mientras todas las tribus de Israel se reunían después de 500 años. Hebrón, también conocido como Kiryat Arba, o que significa la ciudad de cuatro, y así para que sea cuatro, una leyenda judía dijo que a lo largo Abraham, Isaac y Jacob, Adán también fue enterrado allí. Estas leyendas son siempre tan llenas de color. Al igual que Jerusalén, hoy Hebrón sigue en pie, y es en gran medida una tierra de disputa. Ahora está dividido entre Israel y la autoridad palestina, y no hay armonía. La semana pasada, quiero decirles, experimenté algo grandioso que quiero compartir con ustedes. Estaba leyendo esta historia en 2 Samuel en ese mismo momento, mientras me tomaba un descanso y checaba las noticias hablaban de Hebrón, y de alguna manera esto me golpeó como un ladrillo. Aquí estaba leyendo un texto de 3000 años, y la misma ciudad aparece en las noticias. ¿Saben? Fue este miércoles pasado cuando informaron que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, hizo una visita a Hebrón con el 90 aniversario de la masacre de 69 judíos que planeaban tomar el control del monte del templo en Jerusalén, pero todos fueron impedidos de hacerlo y asesinados. Durante su visita, Netanyahu destacó la judería de esta ciudad y dijo que los judíos permanecerán en esta ciudad dividida para siempre. Saben, después de haber sentido esta conexión fue cuando me detuve y pensé, ¿no es maravilloso leer tan hermoso y antiguo y hermoso libro acerca de una antigua ciudad de la que se habla en las Escrituras? También estaba yo admirado. Ustedes cuando sienten la presencia de Dios, deben parar y meditar. Es cuando recuerdo y quiero decirles que la palabra de Dios, la Biblia, es verdad, verdadera siempre. Como dijo David, todo es verdad en tu palabra. Así podemos ver el largo capítulo de las Escrituras y Jesús lo confirmó. Si ustedes están en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y la palabra de Dios está plenamente inspirada. Toda la Escritura está inspirada. Recordemos 2 Timoteo 3:16. Toda Escritura está inspirada por Dios y es provechosa para enseñar, para reprender, para corregir, para el entrenamiento en rectitud. Todo ello desde la primera palabra en el Génesis hasta la última en Apocalipsis. Y creo que este es un requisito previo para permitir plenamente que el Espíritu Santo revele su gran verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Aunque muchas veces nuestras emociones y sentimientos nos llevan a la derrota, la palabra de Dios es un instrumento que da una guía y dirección sólidas con las que podemos contar. Y David lo sabía tan bien como lo vemos en los tantos y muchísimos salmos que escribió. Y las Escrituras producen fe porque leemos esta verdad en Romanos 10:17. Así que la fe viene de escuchar y escuchar por la palabra de Cristo. Lo más que leemos, más sentimos su presencia dentro de nosotros, cerca de nosotros. Y más de esto, el Señor da sus pensamientos a nosotros, porque la palabra de Dios es viva y activa y más aguda que cualquier espada de 2 filos y penetrante hasta la división del alma y el espíritu, de las articulaciones y nuestra médula, y capaz de juzgar los pensamientos e intenciones del corazón, porque a través de sus poderes nacimos otra vez, estamos vivos. Es viva y poderosa, hecha por Dios mismo. Es una hermosa realidad.
Es algo que nunca he entendido, la diferencia entre alma y espíritu, pero no lo necesito. Y todo esto se trata de Hebrón. Y aún no hemos venido a Jerusalén. Pero veamos dónde los siguientes versículos de Samuel 2 nos dan. Versículos 4 y 5. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Nos dan muchos números y números que son de los cuales la Biblia nos habla. David tenía 30 años cuando comenzó. ¿Por qué tenía 30 años? ¿Qué es lo que necesitamos saber de esto? Esta es la era de los comienzos. Numéricamente es visto como 3 veces 10, donde 3 representa lo que es sólido, real, completo, como los 3 atributos de Dios: omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, o la integridad y la perfección divinas que se ven en la triunidad de Dios. El número 10 es la perfección del orden divino, como los 10 mandamientos. Así que 30 es el grado más alto de perfección de orden divino, como marca el momento adecuado. Esta era la época en que los sacerdotes comenzaron sus deberes. Como Juan el Bautista, un levita, también tenía 30 años cuando empezó su ministerio. José tenía 30 años cuando se paró frente al faraón y se convirtió en el segundo al mando de Egipto. Pero por encima de David y el resto, Jesús tenía 30 años también cuando comenzó su ministerio. Aquí creo que el texto nos está atrayendo más y más. Mientras David trató de unir y salvar a Israel, solo el Mesías tendría éxito al final. Y hay otro número que nos recuerda a Yeshua. Fijémonos cuánto tiempo reinó David en Jerusalén. 33 años. Lo que equivale a la vida del Mesías en la tierra, que lo dio todo para nosotros, todos estos 33 años, para cumplir la función de David y para traer a Israel y a nosotros mismos a la salvación. Y aquí encontramos el número 40 otra vez. David reinó durante 40 años, 7 años y medio en Hebrón y 33 en Jerusalén. 40 es el número de juicios, libertad condicional, de pruebas, como los 40 años en el desierto. Jesús tuvo su prueba en el desierto también durante 40 años. Pero los 40 años del reinado de David y los 40 años del reinado de Salomón no produjeron redención y salvación para Israel. El lector entonces todavía buscará al Mesías a través de los fracasos de sus hombres. Esto es donde estamos aquí. Después de 7 años y medio en Hebrón, David va a Jerusalén. También son llamadas Sión y la ciudad de David. Los dos apellidos son nuevos y la ciudad de Jerusalén son nuevos. Esta es la tercera mención en las Escrituras. Pero empecemos con esta ciudad familiar, Jerusalén. En 2 de Samuel, aquí Jerusalén se convierte en la capital del Estado judío. Es la capital, el ombligo, el meollo de las promesas dadas a David, como es ahora. Pero ¿quién estaba allí ante los israelitas? ¿Quién ocupaba Jerusalén? Los jebusitas, una nación cananea. Y se presentan como personas tan seguras y tan orgullosas de ellos mismos. Pensaron que nadie podía vencerlos, porque Jerusalén estaba en lo alto de una montaña. Y veamos lo que dicen en los versículos 6 y 7. Y el rey David y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebusitas y los habitantes de la tierra, que hablaron con David diciendo: no vendrás aquí, pero los ciegos y los cojos te repelerán, diciendo: David no puede entrar aquí. Es cierto, es verdad que esta ciudad era muy difícil de conquistar. Estaba en una colina rodeada, como ustedes ven en el mapa, por valles, porque lo que los jebusitas dijeron, que los ciegos y cojos eran suficientes para defender Jerusalén. Irónicamente, a partir de este momento, David usó el título el cojo y el ciego como apodo para los jebusitas, porque los conquistó. ¿Quiénes eran los jebusitas? Es importante saberlo. Nuestro índice o tabla de naciones, que se encuentra en Génesis 10, nos dicen que eran hijos de Ham. Como todos los cananeos que vivían allí, no eran semitas o de Shem, como los de Israel, como los israelitas, los judíos. Y desde la época de Josué ocuparon Jerusalén y nadie podría vencerlos. Esto es importante. No el pueblo de Judá no podía
conquistar Jerusalén, no el pueblo de Judea, no el pueblo de Benjamín, que tampoco podía. Lo que hace de esta ciudad un lugar ideal para David es solo cuando fue ungido rey de todo Israel que se le dio la eterna promesa y fue conquistada. Jerusalén entonces es un lugar ideal porque ninguna tribu puede reclamarla. Aquí es donde hay un lugar, es como si levantara fuera de la tierra, reuniendo todo lo que es para el creyente. Es un lugar muy especial. Es una tierra fuera de la tierra. Es por esto que la ciudad se llama Ciudad de Dios, la ciudad santa, la ciudad de la justicia, la ciudad fiel, la ciudad de paz, la ciudad hermosa. Y estos nombres son proféticos, porque hoy parece que no es ninguna de estas cosas, pero lo mejor de Jerusalén está por venir. Y mientras los jebusitas ocupaban esta ciudad, no fueron los primeros dueños. ¿Recuerdan ustedes quién fue el primer rey de Jerusalén en la Biblia? Lo pondré en la pantalla para ustedes. Fue Melquisedec, en el tiempo de Abraham. La unión Melquisedec, esta es la primera vez que leemos esta ciudad que se llamaba Salem, paz. El Salmo 76 nos dice que esto era Sión o Jerusalén. Melquisedec, Abraham, David, todos estos nombres nos llevan a otra dimensión para ver la profundidad de la importancia de Jerusalén. Pero esta no es toda la conexión entre Abraham y Jerusalén. Hay algo que lleva a Jerusalén al Mesías, moribundo y resucitado. Aparece nuevamente bajo otro nombre, 8 capítulos más tarde, bajo el nombre de Monte Moría. Fue entonces cuando Abraham le pidió Dios que fuera a sacrificar a su hijo Isaac, un sacrificio que nunca tuvo lugar, porque una profecía fue hecha allí del sacrificio del Hijo de Dios, la muerte del Mesías. Allí Abraham dio otro nombre a Jerusalén, Jehová Jireh, Dios proveerá. Y de hecho lo hizo. 4000 años después, Yeshua fue crucificado en esta misma montaña, Monte Moría. Dios proporcionó la salvación. Así es como nos lleva a Jerusalén. De Melquisedec, que es un tipo de Mesías resucitado como rey y sacerdote, a Abraham, a David, a Jesús y a un futuro maravilloso que cualquiera que vea este gran plan de redención que el Señor estaba preparado para ustedes se admirará. ¿Qué significa Jerusalén? Usted pensaría que ya lo sabríamos porque se menciona al menos 705 veces en la Biblia, 643 en el Antiguo Testamento y 62 en el Nuevo Testamento. La definición habitual es ciudad de paz, pero es difícil averiguar esto del hebreo. La palabra Salem está ahí, significa paz, pero ¿qué pasa con el resto? Algunos leen Yerush Shalom, que está posesión de la paz, o Yeru Shalom, como es el fundamento de la paz. Otros lo leen como Urushalim, que es la ciudad de la paz. Sin embargo, quiero decirles, algunos antiguos rabinos en el Midrash Rabbah, un comentario sobre la Torah, pueden haber elegido una definición verdadera y muy apropiada de Jerusalén. Sacaron una definición de ambas historias de Melquisedec y Abraham con Isaac y le dieron una forma de una bonita historia. Así es. Y Abraham llamó el nombre de ese lugar Adonai Jireh, y Melquisedec lo llamó Salem. Dijo el santo, bendito sea, si lo llamo Jireh, como lo hizo Abraham, entonces Melquisedec, un hombre justo, lo resentirá. Mientras que si lo llamo Salem, como lo hizo Melquisedec, Abraham, el hombre justo, se resentirá también. Así que la llamaré Jerusalén, incluyendo ambos nombres, Jireh, provee, y Salem, que es peace. Y en el Génesis vemos que esto es, Dios proveerá la paz, Dios se encargará de que haya paz y dará al tiempo convenido. Así es que Jerusalén es la profecía de la venida del Selón. Y esta definición es correcta y nos queda muy bien. Jerusalén contiene ambas palabras para proporcionar paz
habla de la obra del Mesías, a quien Dios proporcionó como el Cordero de Dios en este mismo lugar, y quien ahora es nuestra paz, la única verdadera y eterna y duradera. Claro, es Yeshua. ¿Saben quién lo dijo? Isaías lo profetizó en Isaías 53:5. Pero fue herido por nuestras transgresiones, fue lastimado por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, Shalom o Salem, estaba sobre él, y por sus azotes somos sanados. Esto es lo que Mesías, el Cordero y Abraham vieron y sabían que Dios proveería, y vino y murió para que el castigo de nuestra paz estuviera sobre él. Y hoy la Biblia dice que él mismo es nuestra paz en Efesios 2:14. Detengámonos un momento en la promesa de esta paz con Jerusalén. La pregunta es, ¿ustedes tienen esta paz que la Biblia promete ahora? Estamos experimentando esa paz. ¿Cómo lo hacemos hoy? Las Escrituras imaginan al creyente en Jesús de una manera tan diferente como nos la percibimos naturalmente a nosotros mismos. Sin la Biblia, ninguno de nosotros se atrevería a creer que todas estas cosas podrían ser verdaderas de nosotros. ¿Qué dicen del creyente? Somos hijos de Dios, que hemos sido adoptados espiritualmente en su familia de acuerdo con su plan que existía antes de la creación de este mundo. Que Yeshua nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha iluminado y nos ha estado sanando, ambos en el nivel espiritual y en el físico en el cielo. Se ha convertido en nuestra paz. Hemos sido sellados y asegurados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos hace seguros con su presencia. A esto muchos de nosotros podríamos responder, pero he tenido problemas. No me siento que tengo una palabra infinita. ¿Cómo es que esas palabras pueden encajar? ¿Cómo puede Dios amarme con todas mis faltas y con todas mis deficiencias? Estoy muy contento de que han preguntado. Dios puede amarnos de la manera como seamos ahora. Es como alguien que descubre una mina de oro. El oro pregunta, sin embargo, ¿cómo puedes amarme si estoy sucio? Estoy todo lleno, mezclado de minerales distintos, de hierro sin valor, y tengo esa arcilla pegajosa sobre mí. Estoy contaminado a través de los depósitos de manchita y minerales. Soy feo y no valgo nada. ¿Por qué lo hace? Porque en muchas maneras somos comparados con Jerusalén hoy, porque Dios nos hace como Jerusalén en cierto punto hermosos. Así es que regocijémonos en las bendiciones que tiene Yeshua, en la paz que Él nos da. Hay algo más que debemos notar. La ciudad de Jerusalén era conocida incluso antes de Melquisedec y Abraham, ya en 4500 años antes de Cristo, en lo que se llama las tablas de Elba en Siria. Pero la ortografía allí era diferente. Le faltaba la primera letra, Yud, y leyó Jerusalén, no Jerusalén. Pero en la Biblia se añade el Yud. El Yud es la primera letra del nombre de Dios. Jehová, Yud, Jeva, He, como si estampó una ciudad con su nombre, como estampó a cada creyente con su espíritu. Y así lo somos también. Hemos sido redimidos por esto. Y no es de extrañar que Dios nos la llame el centro de la tierra. Pero que esto es interesante, porque David la convirtió en la capital de Israel, y 3000 años más tarde, después de que fue ocupada y destruida tantas veces, es de nuevo la capital de Israel. Amén, amén. Y será la capital de Israel para siempre, a pesar de las próximas guerras. Jesús está regresando allí mismo y gobernará el mundo desde allí, como las profecías nos dicen. Estamos viviendo tiempos verdaderamente emocionantes. No hay ninguna admiración, pero sabemos que ahora las 3 principales religiones estarán ahí. Sabemos que el judaísmo, el cristianismo y el islam están allí. Pertenecen a Dios, quien se lo dará al remanente de Israel durante el tiempo mesiánico. El nombre de Jerusalén hoy evoca tantas emociones, ira, celos, incluso furia, no solo hoy, sino a lo largo de la historia. ¿Conocen el origen de la expresión Hib, Cadera, Hurra?
Mientras que muchos dicen que es difícil averiguar su verdadero origen, otros insisten en que viene de la palabra del acrónimo latino Hierosolima es perdita. Jerusalén se pierde. Lo que la gente creía. Es un término que ganó notoriedad especialmente en Alemania, como el título Hep Hep Riots, que hace referencia a los pogromos contra los judíos que duró de agosto a octubre de 1819. Y empezó ahí. Alguna gente corría y decía hip hip y estaban matando a judíos. Jerusalén está directamente conectada con la gente judía y con Jesús mismo y con nosotros que somos creyentes en las Escrituras y en Él. Volviendo a nuestro texto en el 2 de Samuel 5, es en el versículo 7 donde encontramos dos nuevos nombres por primera vez en la Biblia, en las Escrituras, Sión y la ciudad de David. Creo que la tenemos en la pantalla, la ciudad de David. Dice que a pesar de todo, la dificultad de tomar esta ciudad, la ciudad es la ciudad de David. Sion significa un bastión, una torre, por lo que el nombre Sion llegó a designar el templo, el monte del templo. Sion llegó a designar el monte del templo y también se convirtió en sinónimo de Jerusalén, de todos los hijos de Sion. Hoy llamamos a un sionista que cree en el relato de las promesas en las Escrituras y afirma que la tierra pertenece al pueblo judío. Esto es lo que significa. El otro nombre, la ciudad de David, afirma las promesas de Dios. El pacto davídico no le pertenece a él, pero recuerda la profecía y las promesas de este convenio. Lo vimos en el capítulo 7. Y el relato de la conquista de Jerusalén termina con las palabras en versículo 10. Así que David continuó y se hizo grande, y el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Notemos el nombre de Dios aquí, el Señor, Jehová, el Señor de Dios de los ejércitos. Si quieres asegurarte de conocer a Yeshua, primero es este su nombre. Si lo quieres tener, el de Yeshua, porque este nombre es el Señor de los ejércitos, como el Elohim de los ejércitos. Esto es para la protección de Jerusalén y por extensión la protección de todos los creyentes. Permítanme describir esto, comenzando con el versículo 17. Tan pronto David tomó Jerusalén, veamos a todos los ejércitos de los filisteos venir justo a las puertas de Jerusalén. Ellos llegaron del valle de Refaim. Fue entonces donde David sintió el gran peligro. Solo tenía un ejército de 30,000 personas y sabemos que los filisteos superaron en número a los judíos. Esto parece familiar, es como en 1948 los judíos regresaron a la tierra y muchas armadas llegaron hacia ellos. Leemos en 1 Samuel 13:5 que tenían algo así como 30,000 carros y 6,000 jinetes, y la gente como la arena que está en la orilla del mar en multitud. Aún tenemos la misma cantidad de soldados. Por lo tanto, ante el peligro tan grande, ¿qué es lo que se suponía que David debería hacer? David preguntó a Dios. Él oró. David le preguntó al Señor: voy a ir contra los filisteos, Señor, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo a David: sube, porque sin duda entregaré a los filisteos en tu mano. Así que va y gana la guerra. Y saben, los filisteos huyeron. Dejaron todos sus ídolos allí y David y sus hombres se los llevaron para sepultarlos. Dejaron atrás a sus ídolos, su religión, sus dioses. Dejaron a sus dioses. Esta es la segunda vez que se dieron cuenta de que sus dioses no valen la pena señalar. La primera vez fue cuando capturaron el arca de la alianza y la trajeron dentro de su templo. ¿Y qué pasó al dios Dagon? Cayó justamente frente a ellos, como si se hubiera postrado. Lo levantaron y se cayó de nuevo. Nunca aprenden. Ahora acaban de abandonarlo a él y a otros ídolos en ese mismo campo. Pero uno pensaría que aprendieron algo. Su odio era poderoso.
era tan más poderoso que su religión. Regresaron y en gran número regresaron al mismo lugar. Una vez más, David hace lo que se supone que debería hacer. Vuelve a preguntar a Dios y gana de nuevo. Aquí en 2 de Samuel, cada vez que leemos que David preguntó al Señor o le buscaba la palabra del Señor, el Targum traduce el versículo de la manera en que nos hablan las Escrituras. Como nosotros vamos a buscar la palabra de Dios. Los Targum son aquellos de la traducción de la Biblia en arameo, que se cree que se data antes del siglo I, y también se cree que fueron las escrituras utilizadas en Israel en la época de Yeshua. Mira cómo se traduce 2 Samuel 5:19. Y David preguntó por el membra del Señor diciendo, voy a ir contra los filisteos. El membra es la palabra en arameo. David pidió por la palabra del Señor que conociera la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Por entonces, una vez que el Urim, Tumim se habían ido, el membra se convirtió en sinónimo del nombre de Dios. Esta es la razón por la cual Juan empezó su libro diciendo, podemos traducirlo de esta manera, al principio estaba el membra y el membra estaba con Dios y el membra era Dios. De esta manera los judíos de esta época entendían lo que querían decir. Y en 2 de Samuel 5:19 es uno de los más fuertes pasajes acerca de la membra. Y David preguntó por el membra del Señor y dijo, y especialmente en 2 de Samuel 5:10, ¿cuál es la membra del Señor para nosotros? Son las Escrituras. Es donde encontramos la voluntad de Dios. Oremos acerca de esto y el Señor les mostrará pasajes que hablarán justamente, directamente a ustedes. Ábranla con fe y verán. Y en segunda vez los filisteos vinieron, Jehová, los membra actuaron en nombre de Israel. Esta vez el Señor le dice que no se enfrente al enemigo, sino que vaya alrededor de sus ejércitos. Veamos versículo 23 y 24. No subirás, dar vueltas sin ellos, y ven sobre ellos enfrente de las moreras. Y lo será cuando oigas el sonido de marchar en las copas de los árboles de moras. Entonces avanzarás rápidamente, porque entonces el Señor, Jehová, saldrá delante de ti para atacar el campamento de los filisteos. Aquí es donde vemos el sonido del árbol de mora. Los árboles de mora son majestuosos. Pueden crecer hasta 10 o 15 metros o 30, 50 pies de altura. Están cubiertos con una rica tapa de hojas y con el viento adecuado pueden hacer sonidos muy fuertes. Aquí cuando los filisteos los oyeron, escucharon el sonido de las tropas en marcha, el sonido del miedo. Pero cuando los israelitas lo oyeron, escucharon el sonido de la victoria, la llamada de Dios. Veamos lo que dice, porque hay dos maneras de ver a Dios, como un juez o como un salvador. Es después de esta victoria que David une a las 12 tribus, algo que no se ha visto desde la época de Moisés. Y aquí es cuando decide traer el arca del pacto, de la alianza, a Jerusalén. Aquí es cuando entramos en el capítulo 6, un capítulo muy práctico y sin embargo muy solemne. Solo tenemos tiempo para una breve ojazo a esto, una breve revisión. David estaba tan emocionado, se preparó a fondo para esto. Este relato es paralelo al de 1 de Crónicas 13, un capítulo paralelo 2 a Samuel. Aprendemos 1 Crónicas que David se reunió y preguntó a todos los levitas y sacerdotes por el camino adecuado por el cual debería traer el arca. Era tan importante que también llamó a judíos y de todo el mundo para venir y ayudar. Cuando empezaba el tiempo de los época mesiánica, leemos que los llamó desde Egipto, desde Siria, y comenzó a llamarlos de nuevo Israel, en 1 Crónicas 13:5. Una vez que hizo esto, leemos en el primer versículo del capítulo 6, una vez más, David reunió a todos los hombres de elección de Israel, 30,000 eran. 30,000 hombres de elección solo para traer el arca de la alianza a Jerusalén. Estos eran para la guerra, porque eran los enemigos, fueron sometidos, pero David, sabiendo la gran importancia de la época, no quería perderse nada. Observemos la palabra de nuevo en versículo 1. La primera vez fue para la guerra, ahora es para regocijo. David se aseguró que hubiera mucha música,
lo más hermoso para él. Entonces David y toda la casa de Israel tocaron música ante Jehová en todo tipo de instrumentos de madera, de abeto, en arpas, en instrumentos de cuerda, en panderetas, en sistrums y platillos. Debe haber sido un ruido hermoso, pero no funcionó. Algo sucedió, algo se olvidó, algunas personas no hicieron su trabajo correctamente, diciéndole a David cómo lo hiciera. La procesión fue interrumpida porque un hombre tocó arca y Dios lo golpeó por su error. La palabra de error es tan rara. Es difícil averiguar qué es lo que pasó. Pero lo que aprendemos es que los levitas no lo hicieron de acuerdo a la ley que Dios había prescrito en la Torá. David lo entendió. El arca no debía ser llevada en un carro y tirada por animales. Se suponía que iba a ser llevada por los hombres, escogiendo a los levitas, porque esto es lo que hizo a continuación y funcionó. ¿Cómo podrían perder información sobre algo tan importante y tan sagrado como el arca de la alianza? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que ninguno de ellos les dio la información correcta? Este es el comienzo de el enojo de David. Es la separación entre el rey y los sacerdotes, entre los maestros de Israel y el pueblo, entre los maestros de Israel y Dios. Esta es una profecía que nos lleva al siglo I, cuando estos mismos líderes no reconocieron al Mesías, dirigiendo mal a la gente. ¿Y por qué en el segundo intento David dice efod de lino? Porque de acuerdo con la ley mosaica nadie puede usarlo, esperar si es de la tribu de Leví y esperar que sea el sumo sacerdote. David no era ninguno de estos y Dios no estaba enojado. Esto está relacionado con Melquisedec, el sacerdote de acuerdo con la eterna orden. La próxima vez descubriremos acerca de esto, sobre todas las cosas que cubrimos en este gran capítulo 6 de 2 de Samuel. Quisiera concluir el título de este estudio, El sonido del árbol de moras. Este es el título de este estudio. Porque quiero decirles, esto es lo que me gustaría hacerles recordar a todos los creyentes hoy. Es un hermoso árbol, muy hermoso a los ojos de Dios, pero solo da fruto después de 10 años que ha sido plantado, como muchos de nosotros. Pero es un árbol con una gran capacidad para rejuvenecer todo el tiempo. Dicen que incluso después de los árboles de mora que han soplado de una fuerte tormenta, con sus raíces expuestas, aún pueden seguir creciendo y dando fruto durante muchos años. Como el creyente. El hombre justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. Y este árbol es conocido por soportar condiciones atmosféricas terribles, pero esto es cuando un creyente en Yeshua está en Yeshua. Y estos árboles crecen mejor en áreas de pleno sol, como en México, ustedes lo saben, en nuestros países de Latinoamérica, como cuando un creyente está en Yeshua. Y además en Israel, las hojas de mulberry se utilizan para producir seda, con la que solían hacer telas costosas. Se llama meshi. Por medio de Ezequiel, Dios dice que cubre al creyente con seda, de fino lino, seda y tela bordada. Esto es como Él nos ve. Fueron estas hojas las que dieron seda, las que hicieron este sonido o ruido. Y así el creyente hoy cubierto de la seda de la salvación, que también proclama la palabra de Dios. Algunos esto lo ven como tontería, pero para otros es la salvación. Especialmente para aquellos que lo toman. Y a todos lo que le pedimos, has oído el sonido de los árboles de mora, especialmente hoy que estamos llegando tan cerca del final. Para algunos es un sonido de victoria, libertad y salvación. Para otros es el sonido del miedo, de la destrucción. Fue el sonido de los árboles de mora que dio la señal de David para seguir adelante y luchar a la victoria. ¿Cómo podemos escuchar el sonido correcto del árbol de mora? Hoy concluiré con una oración de salvación. Esta puede ser la oración y la decisión más importante que uno puede tomar en su vida, que nos dirigirá al tiempo futuro. La oración en sí misma nos salva.
pero confirma que quieres escuchar los sonidos de Dios, estar a su lado. Confirma que sabes por ti mismo que por nosotros mismos no podemos ir al cielo. La oración es como un pacto entre Dios y tú. Si sientes a Dios, si sientes que Dios te está llamando, si lo sientes en tu corazón, si sientes el amor de su Espíritu en ti, y si aún no has aceptado solo a tu Salvador Yeshua como Salvador personal, repite esta oración conmigo. En esta oración, Señor, en espíritu, digo que hoy reconozco a Yeshua como el Mesías, mi Salvador. Quiero que oren conmigo. Yeshua, Jesús, hoy reconozco que soy un pecador. Reconozco que tú viniste a morir por mis pecados. Y hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Salvador. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. En nombre de Yeshua, de Jesús. Amén. Si han hecho esta oración, vengan, véanme o envíen un mensaje, o aquellos que están en Facebook o en YouTube, escríbanme. Y para la congregación, el Señor los bendiga y guarde, haga brillar su rostro sobre ustedes y sientan su gracia, que levante su rostro sobre ustedes y les dé paz. Amén, amén. Dios los bendiga a todos. La próxima semana estaremos en Jerusalén.